Lo que vamos a arrancar hoy sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero previamente lo que vamos a hacer es abordar el MRV, es decir, este nuevo movimiento, a partir de lo visto en el MRU. Así que vamos a hacer un pequeño paneo general de ese movimiento. En segundo lugar, vamos a interpretar el cambio de velocidad en función del tiempo. Es decir, vamos a interpretar la aceleración. En tercer lugar, vamos a analizar gráficos de funciones en el MRV. Vamos a analizarlos para intentar lograr explicar qué información es la que nos brinda. Y por último, construir las ecuaciones de MRV desde los gráficos. Y por finalizar la clase vamos a resolver algunas situaciones problemáticas. Bien. Lo primero que habíamos dicho es que un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, MRU, es un móvil que recorre iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Es decir, por cada segundo, por cada minuto, recorre la misma distancia. Ese es un MRU, donde la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, las distancias recorridas son siempre las mismas. Así que un auto que marcha a 100 kilómetros por hora va a recorrer 100 kilómetros por cada hora transcurrida. Eso es un MRU. Y el MRU, como habíamos dicho, la velocidad es constante, ¿sí? Y sabíamos que para calcular la velocidad era el desplazamiento o la distancia recorrida dividido el tiempo, es decir, metros sobre segundo o kilómetros sobre horas. Despejando esa ecuación o esa división, podemos construir lo que sería la ecuación del MRU. Y más específicamente es la que acaba de aparecer ahí abajo, donde me dice que la posición final de un cuerpo es igual a la posición inicial desde donde ha partido, más la velocidad que lleva, multiplicada por el intervalo de tiempo que le ha tomado recorrer esa distancia, es decir, desde X inicial hasta X final. Esa es la ecuación de MRU general, pero si nosotros consideramos que el tiempo inicial vale 0, se simplifica aún más. La posición final de un cuerpo es igual a su posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo que le tomó hacer ese recorrido. De esta manera podemos afirmar que en el MRU la velocidad es constante, que recorre iguales distancias en iguales intervalos de tiempo, que la gráfica de velocidad en función del tiempo no posee pendiente, porque es constante la velocidad, y que la gráfica de posición en función del tiempo es una recta con pendiente. Acá abajo acaban de aparecer los dos gráficos que representan el MRU. Dijimos, en primero tenemos el desplazamiento en función del tiempo, y lo que me está diciendo que cuando el tiempo vale 0, la posición inicial es la que tengo marcada acá. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, el móvil se encuentra en diferentes posiciones siempre. Es decir, recorre iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Entonces, todo gráfico de posición en función del tiempo que sea una recta con pendiente es un MRU. Ahora, cuando hablamos de la velocidad, y sabemos que es una magnitud constante en el MRU, es decir, suponiendo que valga 2 la velocidad de un móvil, bien, desde el tiempo inicial al tiempo final, la velocidad es la misma, por lo tanto no hay una pendiente. Recordemos que una pendiente en un gráfico, independientemente de las magnitudes que estemos relacionando, si sea velocidad, aceleración, distancia, lo que sea, la pendiente me está diciendo que hay una tasa de cambio. Si no hay pendiente, no hay tasa de cambio. En el de posición en función del tiempo hay una tasa de cambio de la posición en relación al tiempo. Y en el de velocidad en función del tiempo, no hay una tasa de cambio, es constante. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene pendiente el gráfico. Eso es lo que debemos recordar del MRU. ¿Por qué debemos recordarlo? Porque a partir de ahora vamos a introducir un concepto que ya lo habíamos trabajado al principio, cuando vimos principalmente las magnitudes como desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración, y luego lo volvimos a abordar en la segunda ley de Newton. Bien, ¿qué era la aceleración? Era el cambio de la velocidad. Es decir, si hay una variación en la velocidad, si el móvil se mueve más rápido o más lento, a medida que transcurre el tiempo, vamos a decir que el móvil
se está acelerando. Para calcular esa aceleración, lo que tengo que hacer, el delta, recordemos que en matemática y en física significa variación. Variación de la velocidad y variación del tiempo. Cuando yo necesito calcular una variación por medio del delta, es la magnitud final, que está variando, menos la magnitud inicial, que está variando. Es decir, final menos inicial. Es decir, que si un móvil cambia su velocidad, es decir, se mueve más rápido, o dobla una esquina, o se frena, decimos que hay una aceleración interviniendo. Entonces, ahora que la velocidad ya no es constante porque hay una aceleración, es decir, tengo una variación de la velocidad, podemos analizarlo aquí en el gráfico. A ver, veamos. Me dice, un motociclista efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que está acelerado el móvil, en los primeros instantes de una carrera. Describe una trayectoria rectilínea y su velocidad aumenta regularmente. Todo lo que me está diciendo el enunciado, absolutamente todo, me está describiendo un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, es decir, con aceleración constante. Me presenta una tabla de tiempos, lean la tabla, 0, 1, 2, 3, 4 segundos, y veamos, pasemos abajo a la velocidad, acá. Vemos que la velocidad no es constante, porque hay una aceleración, es correcto. La velocidad inicial es 0, luego de transcurrido un segundo vale 2, a los 2 segundos vale 4, a los 3 segundos 6, y a los 4 segundos 8. Es decir, tengo un incremento que va, por cada segundo se me incrementan 2 unidades, va de 2 en 2. Ahora, si la velocidad varía, el auto ya no recorre, en este caso el ciclista, iguales distancias, iguales intervalos de tiempo. Es decir, cada vez va a recorrer más distancia. Por eso, en el primer segundo recorre 1 metro, del primer segundo al segundo segundo recorre 3 metros, del segundo segundo al tercer segundo ya recorre 5 metros, y así sucesivamente va incrementando. ¿Qué me está diciendo esto? Que un móvil con una aceleración recorre cada vez mayor, una aceleración positiva, es decir, siempre que se incremente la velocidad, recorre mayor cantidad de distancia en iguales intervalos de tiempo. Debajo tenemos representado, en un modelo, digamos, sencillo, donde me aparecen los datos de cada posición, en cada tiempo, y la velocidad que corresponde. Ahora, si yo tomo cualquier intervalo de tiempo, con su respectiva velocidad en ese intervalo de tiempo, debería obtener siempre la misma aceleración. ¿Por qué? Porque primero me dice que la aceleración es constante, el enunciado. ¿Y cómo sé también que la aceleración es constante? Porque la tasa de incremento de la velocidad es constante, va de 2 en 2. Si no fuera de 2 en 2, la aceleración no es constante. Entonces, si yo tomo cualquier intervalo de tiempo, como acá en el ejemplo, toma el intervalo de 0 segundos a 2 segundos, donde la velocidad a los 2 segundos vale 4, y a los 0 segundos vale 0, dividido ese intervalo de tiempo, que son 2 segundos, me da 2 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos, segundo sobre segundo, como los dos se están dividiendo, pasan a ser multiplicados entre sí. Por eso segundo al cuadrado. ¿Qué me quiere decir esta unidad? Me está queriendo decir que la velocidad, esperen que lo hacemos así, vamos a hacerlo diferente. En lugar de poner el cuadrado, que sería lo mismo, es poner por otra S acá. Ahí está. Decir segundo cuadrado es lo mismo que decir segundo por segundo. Entonces, lo que me está queriendo decir esto, redondeo esto, que solamente pertenece a la velocidad, lo que me está queriendo decir, la aceleración, es que un móvil incrementa su velocidad en una razón de 2 metros sobre segundos por cada segundo transcurrido. Voy de vuelta. Lo que me está queriendo decir este dato de aceleración es que el móvil incrementa 2 metros sobre segundos su velocidad por cada segundo transcurrido. Si me fijo en la tabla, de 0 a 1 tengo 1 segundo, y la velocidad se incrementó en 2 metros sobre segundo en este segundo. Entre el primer segundo y el segundo segundo, tengo también 1 segundo.
también se incrementó en 2. Es decir, que por cada segundo transcurrido la velocidad se incrementa en un valor de 2. Si esta aceleración es constante, el incremento de velocidad tiene que ser constante. No la velocidad en sí misma, sino su incremento, es decir, de 2 en 2. Puedo tomar cualquier otro valor de cualquier otro intervalo de tiempo y siempre voy a obtener el mismo resultado. Así si tomara, por ejemplo, mi primer columna de velocidad con su respectivo tiempo y mi última columna de tiempo con su respectiva velocidad. Así que debería ser 8 dividido 4 me da 2. Es decir, en todo momento la aceleración vale 2, porque es constante. Bien, ahora, pensemos un poquito acá. Tomamos la ecuación de arriba, que es la que tenemos acá marcada en verde, y hacemos un despeje matemático. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer ahora en su hoja si quieren, ¿sí? Pero es muy sencillo. El de abajo lo dejamos como delta t. Ahora, delta t pasa al otro lado multiplicando, porque está dividiendo. Una vez que pasó delta t me queda velocidad final menos velocidad inicial. Como la velocidad inicial está restando, luego pasa sumando. De esta manera me queda de un lado la velocidad final de un cuerpo es igual a la aceleración que posee ese cuerpo multiplicada por la variación del tiempo más con la velocidad inicial que arrancó. Es decir, para saber la velocidad final necesito saber la inicial, además. De esta manera, ¿sí? Van a anotar en su hoja esta ecuación. A esta ecuación le vamos a llamar 1. ¿Sí? A ver si aparece el 1, ahí está. Es la primera ecuación que tenemos del MRV. Es decir, que en base a la aceleración puedo calcular la variación de la velocidad. Es la misma que tenemos arriba, pero con un despeje matemático que nos va a ser más útil que la primera que tenemos. Bien. Veamos entonces, ahora sí redefinimos lo que sería un MRV. Un MRV es un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, solo si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante y no nula. Es decir, que la condición para que sea un MRV tiene que ser en línea recta y con aceleración constante. Bien, acá tenemos otro ejemplo, donde por ejemplo se cumple lo que dice el enunciado de arriba. El vector aceleración es constante, es decir, siempre vale lo mismo. Si tomamos como ejemplo la tabla anterior, podemos decir que cada uno de estos vectores vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. Cada uno tiene la misma longitud. El 2 se refiere al módulo, es decir, a la longitud de este vector. Y como todos los vectores tienen igual módulo, entonces todos los vectores valen igual, en este caso 2, en nuestro ejemplo. Ahora, como sabemos, la aceleración es constante, pero recordemos que de aceleración tengo variación de velocidad. Por eso el módulo de la velocidad se va incrementando, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Ahora me surge una pregunta, y les pregunto, ¿qué ocurriría si el móvil viene con una velocidad y la aceleración es constante y negativa? Bien, como vemos entonces en el ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo único que va a cambiar es el módulo de la velocidad, no así su dirección y sentido. Si yo quisiera que cambie el sentido en un MRU, porque si cambia la dirección ya deja de ser rectilíneo, debería tener una aceleración negativa y constante, es decir, siempre apuntando a sentido contrario al desplazamiento del cuerpo, es decir, contraria a la velocidad. Eso haría que reduzca la velocidad. ¿Qué es lo que estoy cambiando en ese caso? El módulo de la velocidad y su sentido, pero la dirección sigue siendo la misma, porque es el eje horizontal en el cual se mueve el auto. Bien, ahora, como el auto va a incrementar cada vez más su velocidad, las distancias recorridas por cada intervalo de tiempo va a ser mayor. Es decir, que en el primer intervalo de tiempo, la distancia recorrida va a ser esto que estoy marcando acá en el eje vertical, ese poquito. En el segundo intervalo de tiempo, de T1 a T2, tengo un valor dado, y de T2 a T3
tengo el mismo valor, es decir, por cada segundo, por cada hora, por cada minuto. Ahora, como vemos, el móvil en el segundo intervalo de tiempo recorrió más distancia que en el primer intervalo de tiempo. Y en el tercer intervalo de tiempo recorrió más distancia. ¿Qué quiere decir? Que en un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, MRV, las distancias recorridas no son las mismas en iguales intervalos de tiempo. Voy de vuelta. En un MRV, las distancias recorridas no son siempre las mismas en iguales intervalos de tiempo. Por eso me formo una curva y no una recta. Porque si esto fuera una recta, es decir, si fuera una línea recta casi, que uniera los dos puntos, los intervalos de tiempo que toma el vehículo en recorrer una distancia, siempre esa distancia va a ser la misma. Si fuera una línea recta, es un MRU. Y si es una línea curva o una semiparábola, no es un MRU, es un MRV. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el MRU es una función lineal, como lo veíamos trabajando. E inevitablemente, el MRV es una función cuadrática porque tiene forma de curva o semiparábola, que vamos a ver ahora en el próximo Power. Por otro lado, en un gráfico de MRV, de la velocidad en función del tiempo, dejemos de lado el área que tengo abajo. Subamos, denme un segundo, vamos a subir el eje X, acá, y dejemos de lado lo que tengo abajo. Solamente la diagonal, tengamos en cuenta. Consideremos lo siguiente. Si el móvil partió del reposo, cuando era t inicial igual a 0, t sub 0, y como tiene una aceleración, la velocidad se va incrementando a medida que transcurre el tiempo. En T1, en T2, en T3, y así puedo seguir. Fíjense que no es una recta sin pendiente, porque si no tuviera pendiente, sería un gráfico de MRU, porque la velocidad es constante. Anoten que si no tiene pendiente, me está diciendo que la magnitud que tengo representada en ese gráfico es constante. Si la línea recta no tiene pendiente. En todo gráfico de magnitudes físicas en función del tiempo, si tengo una recta con pendiente, me está diciendo que tengo una tasa de cambio constante. ¿Qué es lo que está cambiando constantemente acá? La velocidad. En el de posición en función del tiempo, ¿la tasa de cambio es constante? No, porque cada vez recorre más distancia en igual cantidad de tiempo. Es decir, que una curva no me está representando una tasa de cambio constante, sino exponencial. Y una recta con pendiente sí me está hablando de una tasa de cambio constante. Ahora vamos a recurrir a este gráfico, el que tenemos acá dibujado, de velocidad en función del tiempo, para armar lo que se lo conoce como la ecuación del MRV. Me dice que tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo. Acá, velocidad y tiempo. Tengo un delta t, que es el tiempo empleado desde t sub 0 o t inicial hasta t final. Ahora, si yo tapo la parte de arriba de mi gráfico, esperen un segundo, como hago para borrar acá, que lo hacemos en blanco, queda más lindo, ahí está. Si tapo la parte de arriba de mi gráfico, lo que tengo es un MRU. ¿Cómo sé que tengo un MRU? Porque la velocidad es constante en el gráfico que me quedó sin tachar. Es decir, que tengo acá que la velocidad es constante. Ahí está. Ahora, yo ya sé que en un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área que tengo debajo, ¿sí?, de la curva es el desplazamiento. Es decir, que si yo calculara lado por lado, es decir, denme un segundo que se me van las herramientas, acá. Si calculara el lado vertical, hiciera el lateral por la base, es decir, base por altura, obtengo lo que sería esta área. ¿Sí? Y esa sería el área recorrida, o el desplazamiento, realizado por un móvil que se mueve en MRU.
con velocidad constante y sin aceleración. Pero resulta que ese móvil a la vez se está acelerando. Es decir, por eso tengo una pendiente acá arriba, que es la pendiente que está marcada en rojo, que es esta que estoy marcando en verde. ¿Sí? Es la tasa de cambio de la velocidad. Ahora bien, si yo quisiera saber cuánto se ha desplazado un móvil que se mueve en MRV, como me lo está marcando este gráfico, debo calcular esta área, que es el desplazamiento, más el área de abajo, es decir, la sumatoria de áreas. Para calcular el área de arriba, es muy similar a la de abajo. Es la mitad de un rectángulo. Es decir, este es mi rectángulo superior, que está cortado por una diagonal que va desde los dos vértices en diagonal. ¿Cómo hago para calcular? Y debería ser base por altura y dividir por 2 porque esta parte no la puedo considerar, la que estoy marcando. ¿Y qué sería? Y hacer base por altura sería la base delta t, la altura tengo que tomar la distancia que tengo de acá hasta acá, es decir, esta longitud, que sería velocidad final menos velocidad inicial, que es lo que tengo acá, velocidad final menos inicial, dividido 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Así que lo que estoy calculando acá es el área de un triángulo rectángulo. Ahora, lo que tengo abajo, que es el otro área, es delta t, que es la base, por la altura, que es desde 0 hasta la velocidad que tengo marcada acá en el círculo. Por lo tanto, es base por altura. Esto yo debería sumarlo para obtener las dos áreas. Y así poder obtener el desplazamiento. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular las dos áreas. Es decir, tomo área 1 más área 2, que me va a dar el desplazamiento total o de distancia que recorrió. Entonces tomo el rectángulo de abajo, que es lo que tengo primero, que es lo que estoy por marcar acá, esto es el rectángulo que tengo acá abajo, y lo que tengo a continuación es el triángulo que tengo arriba, que es todo lo que estoy marcando acá. Tengo que sumarlos. Pero, yo sé que velocidad final menos inicial sobre delta t, si coloco acá un delta t, esto es aceleración. Ahora, por una cuestión matemática, que no vamos a entrar acá en el formuleo, porque nos llevaría un rato largo, al modificar esta parte y reemplazarlo por lo que sería la aceleración, ¿sí? Es decir, velocidad final menos inicial sobre t se me transforma en aceleración. Y como tengo t dividiendo, para compensar ese término que agrego dividiendo, lo tengo que compensar arriba, por eso me aparece en cierta forma t cuadrado. ¿Sí? No vamos a entrar en el detalle de cómo se llega específicamente porque tenemos que hacer desarrollo matemático. Lo importante es que ustedes entiendan que por medio de las áreas de un gráfico de velocidad en función del tiempo, puedo obtener la ecuación del MRV. Esa ecuación del MRV, ¿sí? Denme un segundo, ahí. Esa ecuación del MRV la puedo pasar en limpio. Y acá me queda la segunda ecuación importante que ustedes deben anotar, que me dice que la posición final de un cuerpo, acordemos que distancias delta X o delta D o delta P, como le queramos llamar. Entonces, lo puedo separar, ¿sí? Y X inicial que está restando pasa del otro lado sumando. Entonces me queda que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo empleado, más un medio por la aceleración, por el tiempo pero elevado al cuadrado. Ahora me voy a detener un segundo en esto. En cierta forma, la primera mitad de la ecuación, esta, me está dando esta área. Y la segunda parte de la ecuación, con unas pequeñas modificaciones por el desarrollo matemático, me está dando esta área. Pero además de que nos brinda esa información, pensemos en lo siguiente. Veamos algo. Esta es la variable independiente, siempre el tiempo es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, denme un segundo, ¿dónde estamos? Acá, ahí está. Para hacer una aclaración que no le iba a hacer, pero me parece correcto hacerla.
Nosotros sabemos que la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Bien, lo que tenemos acá es expresada la función cuadrática. Ahora bien, veamos lo siguiente. En mi función cuadrática, ¿sí?, mi término independiente o mi variable independiente es x. Es decir, que mi variable independiente x está primero en el primer término elevado al cuadrado, y en el segundo término es lineal, es como si tuviera un 1 arriba. Y el tercer término no tengo x. Ahora veamos, en mi ecuación cinemática que depende del tiempo, la variable independiente es el tiempo. Fíjense que va en el eje horizontal siempre. Bien, ahora veamos, delta t es lo mismo que decir x. Ahora bien, acá tengo delta t cuadrado. Y encima está acompañado de una constante, que es la aceleración, que es esto que tengo acá. Es decir, que un medio de la aceleración es como decir a. T cuadrado es como decir x cuadrado. Bien, es decir, que el término cuadrático lo tengo al final de la ecuación. Es decir, que ahí apareció 1. Ahora voy al otro. Delta t por otro valor constante, porque la velocidad inicial es constante. No me va a cambiar, la velocidad inicial va a seguir siendo inicial. Por lo tanto, velocidad inicial es como decir la letra b. Y el delta t, que sería mi variable independiente, es como si tuviera un 1 acá arriba. Por lo tanto, esta sería x. Por lo tanto, bx es lo mismo que decir velocidad por tiempo. ¿Y c de dónde sale? Bueno, c tiene que haber otro término en la ecuación de arriba que no esté acompañado del delta t. ¿Cuál es el que me quedó sin marcar? X inicial. Pasando en limpio, puedo afirmar lo siguiente, que esto es ax cuadrado, perdón si se ve mal, pero bueno, es la manera más rápida de escribir lo que tengo. Esto es lo mismo que decir bx, y esto es lo mismo que decir c. Es decir, que tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Qué digo con esto? Que así como el MRU es una función lineal, la representación matemática de un MRV es una función cuadrática. Por eso cuando nosotros graficamos, ¿sí?, la posición en función del tiempo, nos queda un gráfico como si fuera una semiparábola. Ahí está la explicación de por qué la distancia recorrida es exponencial, porque es una función cuadrática. Ahora, si la aceleración es constante, porque les dije que A era constante, entonces puedo graficarla esa aceleración. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, voy a copiar ese gráfico, aquí de costado, en mi hoja, acá, y vamos a poner, por ejemplo, esta es la aceleración. Dejo de compartir un segundo, ¿sí? Y acá tengo la aceleración. Esto que tengo aquí abajo sería mi delta t, que es mi variable independiente, y lo que tengo aquí de costado es la aceleración. Ahí estamos. Ahora, si yo quiero calcular esta área, ¿qué será esta área? ¿Qué me estará representando? Bueno, es muy sencillo. Pensémoslo de la siguiente manera. Para calcular el área, yo necesito hacer aceleración por delta t. Ahora bien, ¿aceleración qué era? Bueno, aceleración era igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Ahí estamos. Ahora, esto es igual a algo que todavía no lo sabemos. Ahora bien, vamos a reemplazarlo esto. En lugar de escribir aceleración acá, voy a escribir variación de la velocidad sobre delta t. Variación de la velocidad sobre delta t por delta t es igual a algo. ¿Y qué es lo que me está dando el área esa? Delta t con delta t se me va. ¿Qué me quedó? Que el área es igual a la variación de la velocidad del móvil. El área de un gráfico de aceleración en función del tiempo, el área bajo la curva me representa la variación de la velocidad. Esta es otra manera en la cual yo puedo corroborar si mis ecuaciones matemáticas fueron bien resueltas. Al momento de graficar, calculo áreas.
Yo si me acuerdo, me memorizo o me anoto, ahora pueden anotarlo, ¿sí? Que el área bajo la curva de un gráfico de aceleración en función del tiempo es la variación de la velocidad, luego de resolver el cálculo puedo corroborarlo acá, o puedo tener, si me dan como actividad, un gráfico y en base a eso armar ecuaciones, ya más o menos haciendo un cálculo de área, puedo determinar aproximadamente o prácticamente con certeza cuál es la variación de la velocidad. ¿Sí? Ahora vamos a verlo esto. De esta manera, puedo, en base a este gráfico, llegar a una tercera ecuación, que si nos fijamos en esta tercera ecuación, lo que tenemos es la misma ecuación que 1. Es decir, que la primera ecuación que obtuvimos en base a la aceleración, también la podemos obtener en base a su propio gráfico. 1 y 3 son iguales. De esta manera, para finalizar, vamos a armar un cuadro donde están las 3 ecuaciones de MRV. Las primeras 2 son las que vimos. Esta que es 1, y es lo mismo que decir la 3 que es la misma. Esta es la ecuación 2, que es la ecuación cuadrática. Esta es la ecuación de posición en función del tiempo del MRV, la que estoy marcando. La que tengo debajo se la conoce como ecuación complementaria del MRV. Llegar a esta ecuación se toma como base las primeras 2. No vamos a entrar en el detalle ecuacional de cómo se desarrolla o cómo se llega. Lo que sí me parece importante resaltar es que me desapareció la variable independiente tiempo en la tercera. Fíjense que no hay tiempo. En segundo lugar, lo que hay que recalcar es que se toma la velocidad en valor absoluto. La barra me está diciendo valor absoluto o el módulo. Si la velocidad vale menos 20, tomo 20, no menos 20. Si la velocidad vale más 30, tomo 30. Si tomo el módulo, el valor del vector, la longitud del vector, y el módulo no tiene signo, si siempre es positivo, se toma el valor absoluto. Bien, eso, y además que no tengo el tiempo. Al no tener el tiempo, como en muchos casos ocurre en algunas actividades, en que no tienen el tiempo se dificulta hacer el cálculo. Bueno, esta ecuación complementaria, que es la última, le ponemos 4 simplemente, es la que nos sirve también. Bien.